Martín Castro, colegas magistrados de las distintas instancias hoy presentes en este solemne acto, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, demás autoridades presentes que nos honran con su presencia, señoras y señores que también nos acompañan en esta magna reunión. Reciban todos mi cordial saludo. Tengo esta mañana, ya tarde, el grato honor y privilegio de presentarles una resumida semblanza y un testimonio personal de la brillante y ejemplar trayectoria de nuestro ilustre homenajeado. Trataré en lo posible de abarcar las diferentes facetas y episodios que han destacado su actividad académica y funcional, las que además han caracterizado a César San Martín Castro como un insigne jurista, docente universitario y emblemático magistrado del Poder Judicial del Perú. Comenzaré reconstruyendo la secuencia de su sólida formación académica, la cual se inició en las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursó estudios de pregrado en Derecho entre los años 1972 y 1978. En esta etapa universitaria no tuve todavía el privilegio de conocerlo personalmente. Esto es cuando nuestro país atravesaba, sobre todo la sociedad peruana, una grave crisis económica, con una inflación galopante y en medio de un gobierno de facto y militar. En ese contexto, San Martín Castro va a obtener el grado de bachiller en Derecho y Ciencia Política en abril de 1978, con una elogiada tesis sobre el Ministerio Público que dirigió el recordado profesor sanmarquino Juan Micalay Cajahuanca. Formó parte del jurado de dicha tesis nuestro común maestro, el profesor José Hurtado Pozo, quien, reconociendo la calidad académica de aquel trabajo de investigación, lo convocó años después para colaborar en la elaboración de lo que fue su libro El Ministerio Público, y que Hurtado publicó en 1981, y donde en el prólogo dedica un especial agradecimiento a César San Martín. Dicho sea de paso, fue en ese episodio cuando nos conocimos, ya que también participé en la elaboración de aquella publicación de nuestro maestro sanmarquino. San Martín culminó exitosamente su carrera de Derecho y se tituló de abogado sanmarquino en septiembre de 1978. Posteriormente, la formación de posgrado de nuestro homenajeado ha sido continua y ha transitado por diferentes centros académicos. Así culminó estudios en la maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el periodo 1988-1990, siendo notable integrante de la primera promoción de esta especialidad. Asimismo, realizó estudios iniciales de doctorado en Derecho, con mención en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid en 1992. Esta especialidad era dirigida por el reconocido catedrático y político español de la transición, Gregorio Peces Barba. Continuando con esta fase académica, César San Martín obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad San Agustín de Arequipa en junio de 2004. También obtuvo el grado académico de maestro en Derecho Procesal Penal, con mención en Destrezas y Técnicas de Litigación Oral, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en julio de 2021. Cabe destacar que nuestro homenajeado ha complementado y profundizado
sus conocimientos de derecho con diferentes estancias en universidades españolas como la de Alicante y Castilla-La Mancha, donde también luego habría de ser profesor visitante. El resultado, pues, de su sólida formación jurídica, que ha comprendido la filosofía del derecho, el derecho constitucional y las ciencias penales, se ha proyectado en otras dos facetas de su relevante trayectoria: la docencia universitaria y la de jurista publicista. Como docente universitario, César San Martín ha difundido su visión del derecho en el ámbito penal, destacando su afición por el derecho procesal penal. En esta especialidad es catedrático principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es docente de la maestría en Derecho Público de la Universidad de Piura. Asimismo, ha sido profesor visitante en varias universidades del país y de Castilla-La Mancha y de Alicante en España. Además, como profesor universitario, y esto da muestra de su siempre desprendimiento y bondad académica, no solo se dedicó a la formación de juventudes, sino que ha guiado a un selecto núcleo de discípulos que hoy siguen desarrollando el interés por la investigación científica del derecho procesal penal que San Martín les motivó. Ahora bien, el catálogo de publicaciones de César San Martín es vasto y ha sido transversal a diferentes aspectos del derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Dada esa amplitud y por el tiempo asignado a esta grata semblanza, solo haré mención a lo concerniente al derecho procesal penal. Como lo ha destacado San Martín, su producción jurídica en este dominio ha recibido distintas influencias del procesalismo clásico y contemporáneo. Además, sus continuas estancias de investigación en España lo relacionaron con las distintas tendencias y escuelas, sobre todo con la valenciana. En ese sentido, San Martín también ha reconocido como relevante para su línea de pensamiento el que el recordado procesalista y magistrado José Vicente Gimeno Sendra, advirtiendo sus altas calidades de investigador del derecho procesal penal, lo haya alineado a su escuela, doctrina y enfoque científico. Esto es, a privilegiar la lectura constitucional de instituciones y normas, así como a difundir el respeto irrestricto a la dignidad humana y a los demás derechos y garantías que integran el debido proceso en una sociedad democrática. En cuanto a sus publicaciones especializadas, debo mencionar que ellas comenzaron a gestarse y difundirse sobre la base de conferencias que San Martín sustentó en el país y en el extranjero, pero también en torno a temas procesales que fue desarrollando en artículos publicados en revistas jurídicas o en capítulos de libros colectivos especializados donde intervino como coautor. Fue así que en 1999 publicó su libro Derecho Procesal Penal en 2 volúmenes con la editorial Griley. Este libro alcanzó 3 ediciones y realizaba un estudio sistemático de las instituciones procesales reguladas conforme al modelo mixto del Código de Procedimientos Penales de 1940, aunque en las últimas ediciones ya se iniciaban los cambios que proyectaba el nuevo modelo procesal. Años después, y ya con la vigencia de este nuevo modelo, que introdujo el Código Procesal Penal del 2004, San Martín publicó el 2012, también con la editorial Griley, sus estudios de Derecho Procesal Penal, que constituyen una ordenada recopilación de sus ensayos sobre distintas materias, desde la constitucional, pasando por la justicia transicional, incluyendo también lo jurídico militar. No obstante, su más caracterizada publicación vería la luz en noviembre de 2015 con el sencillo título de Derecho Procesal Lecciones, y subrayo eso de lecciones. Esta obra, como bien se indicaba en el subtítulo de la portada, fue elaborada conforme al Código Procesal Penal de 2004.
En esta ocasión tuvo el auspicio de la editorial del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, conjuntamente con el Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. El año pasado se publicó una tercera edición aumentada en este mismo espacio. Esta obra, sin duda alguna, constituye el más completo aporte que San Martín Castro ha hecho al derecho procesal penal peruano e iberoamericano. Se trata de un texto integral sobre el nuevo proceso penal que introdujo el Código Procesal del 2004 y a cuya elaboración nuestro homenajeado contribuyó de manera esencial y determinante desde 1994. En esta publicación, la constante es el alto rigor dogmático del autor, así como su continuo enlace con el derecho procesal comparado contemporáneo y la doctrina más representativa de la ciencia procesal. Además, las distintas reflexiones y los comentarios que San Martín dedica a las diferentes instituciones, reglas y principios que analiza, son acompañados de atinadas e ilustrativas referencias a la jurisprudencia extranjera, sobre todo a la española, italiana, alemana y latinoamericana, pero también a emblemáticas sentencias de los tribunales constitucionales de dichos entornos, así como del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente debemos destacar en este libro el análisis prospectivo y del eje ferenda, con el cual se revisan críticamente las reformas parciales que han ido ocurriendo en las últimas décadas y que van alejando a nuestra normativa procesal de los principios y enfoques garantistas que orientaron al Código Procesal de 2004. Sin embargo, debemos entender y asumir que todos estos cambios se han hecho comunes en el mundo actual, como consecuencia del incremento de la inseguridad ciudadana y del avance incontenible de la criminalidad organizada que hoy opera incluso en la inmensidad del ciberespacio, lo cual también es abordado con preocupación por nuestro ilustre colega. En definitiva, pues, el libro no reúne solo lecciones, entre comillas, al estilo de un manual universitario, sino que constituye un sólido tratado de derecho procesal penal nacional, con una óptica realista y ajena a, como dice él, guachaferías extranjeras como la teoría del caso o el fundamentalismo de un juez penal inerte o pasivo frente al debate procesal y la búsqueda de la verdad, lo cual San Martín abiertamente ha rechazado en más de una oportunidad. Sin duda, la literatura procesal de San Martín ha completado y superado lo que otros procesalistas penales nacionales como Del Valle Randish, García Rada o Misás Mas nos aportaron en el pasado. Es más, no exagero ni es un cumplido a mi amigo el sostener que la obra procesal penal de San Martín Castro está a la altura de los tratados iberoamericanos más representativos, como los publicados por Montero Aroca, Jimeno Sendra, Julio Mayer o Gómez Colomer. No cabe duda, pues, que lo trascendente de su trabajo como jurista hace muy merecido que San Martín haya sido incorporado en noviembre de 2011 como miembro de número de la Academia Peruana de Derecho, con un discurso brillante del recordado maestro Luis Roy Freire, y sea además un doctor honoris causa múltiple por varias universidades del país. Ahora bien, hay un segundo escenario de la notable trayectoria de César San Martín que quiero mencionar y que hace más significativa esta memorable sesión. Me refiero a los recorridos que su ejemplar carrera ha dado en el Poder Judicial del Perú. En este dominio quiero inicialmente referir que César San Martín llegó al Poder Judicial como se llegaba antaño, esto es, por afición y vocación, por la administración de justicia y comenzando por la honrosa y extinguida posición de meritorio, que era como se designaba a los estudiantes de Derecho que colaboraban
con los auxiliares de justicia. Esto es, que ayudaban y aprendían ad honorem en las relatorías, secretarías o mesas de parte de los tribunales correccionales, salas superiores y juzgados de las distintas especialidades del sistema judicial. Así pues, César San Martín, como empleado del Poder Judicial, recorrió distintas posiciones entre 1976 y 1979. Fue en este último año que asumió el cargo de auxiliar de justicia al ser nombrado relator titular de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao y que ejerció hasta 1981. Luego, entre 1981 y 1982, tuvo su primer cargo jurisdiccional como juez instructor provisional del primer juzgado de instrucción Chalaco. Al año siguiente fue nombrado juez instructor titular a cargo del 21º juzgado de instrucción de Lima. Y allí lo reencontré al retornar de primera estancia europea y todavía en un contexto de transición democrática, pero ensombrecido por la no ratificación de nuestro querido maestro José Hurtado Pozo, quien se desempeñaba como vocal superior de Lima. De aquel periodo recuerdo una particularidad de la oficina que César tenía en el primer piso del Palacio de Justicia, donde habían dos puertas. Siempre ingresaba por una que me llevaba donde estaban las secretarías. Conversaba con él y al retirarme se ponía de pie. Cuando yo iba a dar la vuelta para salir por donde había ingresado, me detenía con mucha seriedad y me decía no, y me abría una puerta lateral por la cual se salía directamente al pasillo del Palacio de Justicia. Por aquí salen los amigos, algo que me quedó muy grabado siempre. En 1989, nuestro homenajeado obtuvo en un disputado y largo concurso que culminaba con una terna de candidatos el cargo de vocal superior titular de Lima. Estuvimos cercanos a ese espacio, ese esperado ascenso, pues por aquel entonces ambos concurríamos a los trabajos de las comisiones redactoras de los proyectos de Código Penal que dieron origen al código hoy vigente y promulgado en 1991. Para mí y mi familia, que veía a diario a César, vivíamos algo cercanos, y el que tenía movilidad tenía la amabilidad de siempre pasar a recogerme para llevarme a las sesiones de la comisión, fue pues este acontecimiento de suma alegría. Mi padre, que lo apreciaba mucho, me dijo, hay que hacer un brindis por él. Mi madre es más recatada, yo voy a prender una velita para que todo le vaya bien. Lamentablemente, ese peldaño de su carrera judicial fue cortado injustamente por el quiebre constitucional que ocurrió en abril de 1992. Sin embargo, de esta primera fase como magistrado titular y en un contexto de violencia y crisis económica, con inflación galopante, las largas colas para adquirir en lo posible insumos de primera necesidad y que afectaba a todas las capas sociales de nuestro país, César San Martín resolvió casos judiciales complejos y delicados, pero siempre con entereza, a la vez con sólidas convicciones de imparcialidad e independencia, mostrando ya desde aquel convulso momento histórico un sensible compromiso con la verdad, la justicia y los derechos fundamentales. Fueron justamente estos casos los que le generaron injustos procesos disciplinarios e incluso atentados contra él y su familia. Sin embargo, siempre a todo ello, San Martín respondió con serenidad, coraje y marcado espíritu institucionalista. Sus colegas y amigos, que también sentíamos todas estas agresiones, agravios y vicisitudes, logramos organizar para él un ciclo de conferencias de desagravio, que lo hicimos en el cuarto piso, en lo que era el auditorio del Colegio de Abogados de Lima. Participó en ella José Antonio Martín Pallín, por aquel entonces fiscal supremo y que llegó a ser también magistrado emérito
del Tribunal Supremo Español, además un importante representante del asociacionismo español. A él acudimos conjuntamente con nuestro recordado amigo Felipe Villavicencio, José Ugaz, y con el acompañamiento de diferentes organizaciones pro derechos humanos, solicitamos apoyo para César San Martín. Por intermedio de Martín Pallín, se logró el interés internacional por lo que ocurría con nuestro homenajeado, quien obtendría después una merecida beca de investigación y una fructífera estancia en España, bajo el auspicio del Consejo General del Poder Judicial. Recuerdo que en esa coyuntura, en su alocución en Lima, Martín Pallín resaltó las calidades de San Martín señalando: siga, señor San Martín, dándonos ejemplos a sus compañeros de la independencia de un juez con sus decisiones en favor de la justicia y los derechos humanos. Tuvieron que transcurrir 12 años para que César San Martín, por mérito propio, luego de un concurso público que convocó el otrora Consejo Nacional de la Magistratura, retornara al Poder Judicial por la Puerta Grande como vocal supremo titular. Fue pues en esa nueva etapa donde su dedicación funcional, la consistencia de sus decisiones y su defensa constante de la autonomía del Poder Judicial y de la independencia de los jueces lo fueron identificando como un referente emblemático de la judicatura peruana. Es más, entre los años 2011 y 2012 ejerció el alto cargo de presidente del Poder Judicial y el año 2010, como dicen los militares, por acciones distinguidas, recibió la condecoración de la Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran Cruz. Son múltiples los aportes que San Martín Castro ha hecho al Poder Judicial, como magistrado de la Corte Suprema y como juez decano de su sala plena. Me ha sido, en verdad, muy difícil. 2 noches me pasé buscando, recopilando y concentrando información para poder decidir a cuáles debo darle prioridad en esta evocadora ocasión. Pues todo lo que él ha hecho en el más alto tribunal del país ha sido siempre trascendente, sea en lo jurisdiccional como en lo administrativo e institucional. Así que perdóname César, si omito acciones y contribuciones importantes y solo paso a referir las que yo estimo más representativas. En lo jurisdiccional no cabe duda que el más importante legado lo constituye su participación como presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que entre diciembre de 2007 y abril de 2009 llevó a cabo el primer juzgamiento público y por la justicia común de un expresidente de la República a quien le imputaron graves delitos contra los derechos humanos y actos de corrupción administrativa. Señor Francisco Tábara, acá presente, me llamó por teléfono para informarme de lo que acontecía y debíamos de afrontar. Me correspondió, por tanto, darle la noticia a César San Martín. Me encontraba en la Universidad Católica, había acabado mi clase, pero sabía que César se encontraba en las aulas de la universidad porque también tenía clase y siempre era después de la mía. Así que lo ubiqué y lo hice interrumpiendo la clase que él tenía e informándole de lo que el destino y la historia nos había deparado como tarea. Sus primeras palabras, luego de mirarme fijamente, fue: debemos ponernos a trabajar cuanto antes. Espérame y nos iremos al Palacio de Justicia. Lo que aconteció luego fue una perfecta organización de los juicios orales, así como una técnica conducción de las audiencias y la estructuración de una consistente sentencia condenatoria que el desaparecido jurista alemán Klaus Rosin calificó como una sentencia de significado histórico, destacando además
que la exposición del tribunal tiene de lejos categoría científica. Pero, además, el impacto de este juicio penal, que se difundió en directo a nivel nacional e internacional, fue muy positivo para el Poder Judicial peruano. 72% de la población nacional aprobó la sentencia emitida. Asimismo, la judicatura penal de nuestro país se internacionalizó y la sentencia pasó a ser parte, y lo es hasta ahora, del digesto mundial de la justicia penal transicional. Pero también identificó globalmente a César San Martín como el prototipo de un juez de altas calidades profesionales, de arraigado compromiso con la verdad y la no impunidad de los delitos de Estado contra los derechos humanos. Esto último, además, motivó que nuestro homenajeado fuera incluido entre los 100 protagonistas del año 2009 por la selección que anualmente hace el diario español El País. Sin embargo, este episodio exitoso fue empañado luego por infundios y falsedades que comenzaron a recaer de manera continua sobre San Martín Castro y que no han cesado en la actualidad. En efecto, de modo inconsistente, se fue construyendo una narrativa de rencor, venganza y de calculada delegitimación del fallo, atribuyendo a San Martín actitudes impropias de su reconocida solvencia ética, académica y judicial. En tales circunstancias, nuevamente, nos tocó también sentir la fortaleza y convicción con la que César San Martín afrontó todos estos embates y que nunca lograron desmerecer o mellar mínimamente el reconocimiento nacional e internacional a su trabajo académico y judicial. Es más, hace un mes fui invitado por la Universidad de Salamanca a realizar una disertación sobre el juicio y la sentencia de ese emblemático caso. Pude constatar de modo directo el respeto, admiración y el significado relevante que aún se le da en el extranjero a nuestra sentencia. Por tanto, querido César, el reconocimiento de la historia que has ganado será siempre tu mejor compensación frente a ataques injustos que incluso lamentablemente provinieron en algún momento de un expresidente de la propia Corte Suprema. Pero también debo mencionar que desde la presidencia del Poder Judicial, César San Martín sentó las bases de los procesos de innovación tecnológica que con gestiones posteriores se han continuado desarrollando en nuestra institución y hoy es la carta que más presentamos en el extranjero y a nivel nacional. Evoco de esa época la visita, ya que está aquí Charito, mi esposa también, que realizamos a Corea del Sur, cuando nos generaba tanta envidia el poder visitar y ver la realización de juicios virtuales. Ninguno de nosotros, hablo del año 2012, podía imaginar que eso se iba a convertir en el devenir del tiempo y con el dramático episodio del COVID en la rutina diaria de nuestros despachos. Allí sí hizo César los primeros contactos para obtener cooperación tecnológica en ese objetivo de que se nos transfiera tecnología, no generar una dependencia institucional. Y así se tocaron distintas puertas. Creo que esto es importante ponerlo de relieve porque allí estuvieron los cimientos de los juzgamientos virtuales y del expediente electrónico, al cual tanto aportó también nuestro compañero aquí, Lama More. Asimismo, durante el gobierno judicial, él comenzó la descentralización administrativo-financiera para las Cortes Superiores del país, lo que significó abrir programas de planeamiento estratégico con unidades ejecutoras locales en varias zonas judiciales del territorio nacional, propiciando de esa manera procesos de asignación presupuestal menos burocráticos y más eficientes para las necesidades de desarrollo de cada región de nuestra institución.
Además, como integrante y juez decano de la Sala Plena de la Corte Suprema, César San Martín siempre nos brindó reflexiones, análisis y propuestas atinadas y consistentes, sobre todo en coyunturas difíciles, como la suscitada esa media mañana del 7 de diciembre de 2022, así como ante intentos recientes de mellar y disminuir la autonomía constitucional que le corresponde en democracia al Poder Judicial. Es más, en muchos de nuestros comunicados y pronunciamientos oficiales se inspiraron y redactaron en base a sus sustentadas recomendaciones. Ahora bien, no puedo omitir otro legado de César San Martín a nuestra institución, cuál es la organización y dirección de una de las principales fuentes de producción de jurisprudencia vinculante en materia penal, como son los plenos jurisdiccionales ordinarios y extraordinarios en lo penal de la Corte Suprema, donde se han construido nuestros acuerdos plenarios en materia penal, procesal penal y de ejecución penal a lo largo de 15 años. Es en este ámbito que el compromiso y vocación por la idónea aplicación judicial del derecho positivo nacional hizo que San Martín lograra institucionalizar y difundir ante la comunidad jurídica nacional un importante foro y espacio para el debate de complejos problemas hermenéuticos, carencias normativas o distorsiones de la praxis judicial. Debemos, pues, rechazar lo que en una sentencia del Tribunal Constitucional se haya pretendido señalar y desconocer la relevancia y la utilidad práctica de nuestra jurisprudencia vinculante recogida en acuerdos plenarios. Pero también de modo individual, las propias ponencias de San Martín Castro han dado origen a importantes sentencias de casación que hoy recorren los distintos procesos, las distintas líneas de argumentación de los casos que se tramitan en la justicia penal de nuestro país. Además, él ha hecho en esa búsqueda de una mejor comprensión material y procesal de nuestras normas, que ese aporte jurisdiccional propio, directo, de su pluma, de su mente, de su vocación por la justicia, trasladado a esas casaciones, se convierta también en un libro que con legítimo orgullo tituló El derecho penal y procesal penal en mi jurisprudencia, y que ha publicado con la editorial Gaceta Jurídica el 2021. Pues bien, apreciado auditorio, luego de este evocador recuento, no me gusta leer textos, lo confieso, prefiero siempre la espontaneidad de dirigir la palabra, sobre todo cuando se hace desde el corazón y en momentos como este. Pero tengo que ceñirme al protocolo preestablecido y por eso he seguido la secuencia y línea que me señalaron. Discúlpeme, señora presidenta, discúlpeme, colega y auditorio, si voy a salirme de este esquema y formato. Porque creo que he hecho un recuento y semblanza suficiente sobre nuestro homenajeado y su relación con el derecho procesal penal y la judicatura peruana. Creo haber puntualizado las ejemplares calidades académicas y funcionales de César Eugenio San Martín Castro, las cuales están, de todos modos, debidamente registradas y validadas, sobre todo para la posterioridad de la justicia peruana. Por todo ello, señora presidenta del Poder Judicial, digna Asamblea, quiero, antes que me gane la emoción, concluir mi intervención con una propuesta personal,
y oficial que hago ante ustedes, porque el ciclo propio de la vida de los seres humanos no me dará la oportunidad en el futuro de hacerla personalmente y en la oportunidad correspondiente. En ese sentido, pues, propongo a César Eugenio San Martín Castro como juez del tricentenario de la Corte Suprema del Perú. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del señor doctor Víctor Prado Saldarriaga. Señoras y señores, en estos momentos tendremos la presentación del video de línea de vida del señor doctor César San Martín Castro, juez supremo titular decano y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Adelante, por favor. La pasión que siento, la ilusión que siento de impartir justicia, de dictar sentencias, de cambiar cosas, de interpretar mejor las instituciones penales o jurídicas en general, esa pasión la tengo hasta ahora y espero que nunca desaparezca, ¿no? Ahí la tengo latente, para mí es siempre una ilusión. Es un sentimiento que permanece intacto después de casi 4 décadas como magistrado. Hoy, César Eugenio San Martín Castro, juez supremo decano del Poder Judicial del Perú, cierra una de las etapas más trascendentes de su vida. Esta institución, junto a quienes han compartido su camino, se unen para rendirle un merecido reconocimiento. Bueno, papá, estoy realmente muy orgulloso de ti. La persona que siempre he visto frente a mí ha sido la de un maestro y siempre va a ser así. Después de tantos años, papá, al fin puedo comprender tantas cosas que ignoraba y tantas cosas que en su momento hubiera querido valorar más. Ahora entiendo muchas cosas y estoy muy agradecido, no solamente por la persona que eres, sino por todo lo que realmente has hecho por el país. Lo que es un juez, lo que vale un juez. En la Universidad de San Marcos. En las aulas de San Marcos,